Bueno, pues continuamos aquí como todos los días. Hoy está, como quedamos todos los viernes, el director general de T-Research, Carlos Pena Charolet. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, don Joaquín. Gracias por venir. Muchas gracias. Aquí estamos nuevamente presentando un poco el análisis de las preguntas que se hacen en Twitter y en Facebook. Si me lo permite, podemos comenzar con la que hace usted en Twitter, en el Twitter López Dóriga. Sí. Se recibieron en esta semana, vamos a hablar de esta semana nada más. Sí. En esta semana se recibieron más de 170,000 votos, sumando todas las tres votaciones, la del 5, la del 8, la del 10 y la del día de hoy. Sí. Destacando que desde diciembre ya aparecía José Antonio Meade en primer lugar. En enero vuelve a aparecer en primer lugar, pero hay dos detalles a destacar. Sí. Andrés Manuel López Obrador gana dos votaciones, la del 5 y la del 3 de enero, eso hay que destacarlo. Sí. Ricardo Anaya aparece siempre en tercer sitio, destacando que en la votación del 10 incluso apareció en cuarto. ¿Qué sucede con las preguntas en Twitter? Lo platicábamos hace un momento. Son un poco Pero a mí más... me dicen, ¿por qué sale un resultado en Facebook y otro en Twitter? Digo, pues yo les contesto, no sé por qué. Las preguntas en Twitter, digamos, no son más inestables y dinámicas. Es más fácil votar muchas veces o poner sistemas de votación para ayudar o perjudicar a un nombre o a una respuesta que en Facebook. En Facebook tiene muchos más controles para poder limitar las votaciones a una por participante o una por dispositivo o una por cuenta, que en Twitter no. En Twitter puede votar varias veces una persona y en Facebook solamente... O sea, en Twitter puede votar varias veces. ¿En la misma persona con el mismo número con la misma cuenta? Con su misma cuenta pueden votar las personas con diferente dispositivo, pero es mucho más fácil engañar a Twitter que a Facebook, llamémoslo así, sí, en palabras simples. Facebook tiene un poco más controles para limitar... sí, pero esto para mí me sirve de conocimiento. ¿Una persona puede votar varias veces en Twitter desde su celular? No, puede generar programitas o contratar votos para que de diferentes cuentas puedan votar. Puede tener muchas cuentas una misma persona de Twitter porque es muy fácil sacarlas. Los bots, ¿no? Los famosos bots. Esos pueden votar. Hay sistemas que permiten votar. Entonces, alguien prende los bots y son 10, 15, 20,000 votos o los que usted quiera meter. En Facebook es mucho más difícil esto. ¿No será el tiempo de que Twitter ya creara un candado para esto? Sí, yo creo que ya los tiempos ya le están llegando a Twitter. Empezó con una pregunta muy sencilla, incluso empezó a veces, las primeras preguntas eran con 2 respuestas, después lo aumentó a 4, está limitada a 4, a una pregunta, 4 respuestas. Yo creo que pronto va a hacer ajustes, si no en el número de preguntas o en el número de respuestas, sí en la limitación para participar, que es lo que creo que debe de pasar. El candado, un candado. En un candado más para participar, como lo tiene Facebook. Facebook te pide ya muchas cosas para tener muchas cuentas. Ya no es tan fácil tener cuentas falsas en Facebook. Tiene la personal, pero ya no es tan fácil tener más cuentas como en Twitter. Se pueden tener muchas cuentas y las abren en 5 o 10 minutos. Entonces se pueden tener más cuentas para poder engañar el sistema. Facebook no es tan así, por eso es que la votación es más dinámica. Y esto aflora en tiempos electorales, por supuesto. Seguramente, y lo veremos, el número de votos por pregunta va a incrementar mucho en el Twitter. Lo veremos en los siguientes días, va a empezar a incrementar mucho según los tiempos y los humores sociales también, lo que platicábamos. Si hay un evento muy grande, la gente entra a Twitter, ahí es donde es su plaza pública para poder expresarse y es donde empiezan a generar más votaciones. Bien, entonces en el sondeo de Twitter, ¿cómo va? En el sondeo de Twitter va arriba José Antonio Meade, pongámoslo con nombres, José Antonio Meade en primer lugar, Andrés Manuel López Obrador en segundo y Ricardo Anaya en tercero, junto con los independientes prácticamente, aunque en la votación de ayer incluso Ricardo Anaya se nos fue a cuarto lugar, pero esto es en Twitter. Pero estoy viendo un desplome de Ricardo Anaya, que el 12 de diciembre traía 35%. Sí, tuvo un atípico en diciembre, después se volvió a controlar en 15, 17, llegó a 26 el 21 de diciembre, sí, y de ahí se bajó a 13, 16, 24, tuvo el 8 de enero pasado y después se desplomó a 13 el día de ayer. Pues sí, por debajo de los independientes. Por debajo de los independientes, esto hay que mencionarlo. Esto es en el caso de Twitter. Si me lo permite, pasamos al tema de Facebook, que es el que es más interesante y nos permite analizar más cosas. Sí.
En el análisis de la pregunta de Facebook, del Facebook de López Dóriga, Joaquín López Dóriga, tiene características que nos permiten, uno, tener información más estable, y dos, tener variables para poder explicar un poco la votación, como sexo y como región de donde votaron. Se registraron respuestas, esto es interesante mencionarlo, de más de 200 ciudades de los 5 continentes, es decir, 38 países votaron. Estamos hablando de que 16 de América, 15 de Europa, 4 de Asia, 2 de Oceanía y 1 de África, incluso Marruecos registró votos en la pregunta de Joaquín López Dóriga en el Facebook. Lo que permite hablar un poco del alcance y la penetración que tiene esta red, en específico López Dóriga Digital. En específico para México, es interesante platicarlo, se recibieron votos de las 32 entidades y de Estados Unidos de 43 de las 50, nomás faltaron 7. Prácticamente se cubrió todo México y se cubrió todos Estados en la votación, muy grande la votación. Es realmente interesantísimo ver cómo se empiezan a registrar votos de todo el mundo. Ya entrando a los datos, ya desde diciembre pasado Andrés Manuel López Obrador se mantenía arriba en la pregunta. Una cosa en México, ¿de qué estados es de donde más votan? Aquí traigo, al final, aquí lo vamos a platicar, incluso traigo cómo se comportó en esos 10, son 11 estados, lo que tomamos como referencia es los estados que tuvieron más de 400 votos, lo presentamos, para que sea medianamente referencial el número de votos. Aquí tenemos son 11 estados. Entonces, me decías. Ya entrando al tema es... Andrés Manuel López Obrador en diciembre aparecía en primer lugar, en enero vuelve a aparecer en primer lugar, en un promedio de 10 puntos arriba de José Antonio Meade. Estamos hablando de 52, en diciembre era 50-40 más o menos, hoy en enero estamos hablando de 52-36, es una diferencia de 15, 16 puntos, siempre muy estable. Muy importante mencionarlo, esta semana se ha comportado muy estable la tendencia. En la votación del 8 de enero, 52-36. En la votación del 10 de enero, 52-36. Igualita. Ricardo Anaya y los independientes, en suma, son 5 o 6 puntos cada uno. Realmente, Facebook lo concentra mucho entre Andrés Manuel López Obrador, que se mantiene arriba en esta red, y José Antonio Meade, que le sigue, con 36, 37 puntos. Y desplomado Ricardo Anaya. Totalmente, desde que comenzaron las mediciones. Desde que comenzó a medirlo, siempre ha aparecido abajo. Siempre ha aparecido abajo en esta red. Un dato a destacar, entre hombres y mujeres. Este es bien importante, ya lo platicamos en diciembre. Los hombres prefieren a Andrés Manuel, con en promedio 56%, contra las mujeres que prefieren a José Antonio Meade en promedio con 50%. Es decir, si la votación fuera solo entre hombres, digo, es algo imposible, pero si fuera solo entre hombres, ganaría en la red Andrés Manuel. Y si fuera solo entre mujeres, en la red, ganaría José Antonio Meade alrededor de 49 contra 39, por 10 puntos aproximadamente. Es decir, la diferencia entre hombre y mujer en la red, o en este caso en el Facebook, sí es muy notable. Sí cambian las preferencias de votación entre uno y otro candidato. No menciono a los otros aspirantes porque ya son muy referenciales, entre 5 y 7%. Ricardo Anaya alcanza 6%, y los independientes en suma, que no sabemos si son 2 o 3, todavía suma son 7 puntos. Otro dato interesante es separando las respuestas según país. Aquí las separamos en 2 países, México y Estados Unidos, que ya vimos que son los que más respuestas recibieron. La diferencia entre López Obrador y José Antonio Meade es de 15 puntos en México aproximadamente, lo comentábamos hace un momento. Sin embargo, en Estados Unidos esa ventaja se amplía. En Estados Unidos, las personas que están votando desde Estados Unidos, de los 43 de los 50 países que mencionamos desde Estados Unidos, prefieren claramente al día de hoy a Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de 62 puntos para Andrés Manuel contra 28, 25 puntos de José Antonio Meade, según el día. Despido la transmisión de esta tarde. Le quiero decir que es la última vez que le voy a decir, terminamos la transmisión a las 14:56, porque a partir del lunes vamos a ir directos hasta las 3:25, 3:30 de la tarde.
Y muchas gracias por la confianza y gracias a usted, sí. Muchas gracias y gracias a Álvaro Cueva, que en su calificación anual designó este programa como el mejor programa de radio con cámaras. Muchas gracias, Álvaro, y sobre todo muchas gracias a usted. Bien, entonces me decías, en Estados Unidos, López Obrador. Sí, prefieren Andrés Manuel. Y lo que es interesante es que mantienen los mismos niveles de, pues muy reducidos. Ricardo Anaya no está entrando en las redes, por lo menos en el Facebook, ni en México ni en Estados Unidos. Se mantiene en sus 6, 7 puntos. En su mejor votación alcanzó 8 puntos, y de ahí nomás no puede subir. Y se ha caído hasta 5 puntos. O sea, está entre 5 y 8 puntos. No levanta ni en diciembre ni en enero. Vamos a esperar. Y vamos a seguir midiendo para ver cómo se va comportando. Analizando las respuestas por entidad federativa, pudimos sacar las respuestas, hablando de México, para 11 entidades que tuvieron más de 400 votos. Tomamos como referencia 400 votos o más, podíamos presentar cómo se comportaba esa entidad federativa. En estas 11 entidades, ahorita las voy a mencionar, Andrés Manuel gana en todas entre 50 y 60%. En segundo lugar, en todas aparece José Antonio Meade, destacando que incluso en la Ciudad de México y en Edomex alcanza buenos porcentajes de 40%, se acerca mucho. Por mencionar algunas ciudades, Sinaloa, en todas gana Andrés Manuel con arriba de 60%, Sinaloa, Veracruz, Baja California, Sonora y Puebla, gana con arriba de 60%. Con 50 o 55 se ubica Michoacán, Jalisco, Nuevo León, la Ciudad de México, Estado de México y Tamaulipas. Incluso en Tamaulipas la diferencia es casi de menos de 10 puntos entre el primero y el segundo, Andrés Manuel y José Antonio Meade nuevamente. Cabe destacar, en el caso de Ricardo Anaya, para mencionarlo también, sus mejores resultados los tuvo en Nuevo León, Tamaulipas y Sonora, aunque muy lejano y sin poder aparecer en primer lugar. Sí, estamos hablando de un dígito. De un dígito, no llega a 2 dígitos en ninguna de las... Excepto Nuevo León, que tiene 10. En Nuevo León, no, 10 tienen los independientes, que lo entiendo por Jaime Rodríguez el Bronco. Sí. Claro, claro. Lo puedo entender por Jaime Rodríguez el Bronco. Y ahí en Nuevo León, Ricardo Anaya tiene 9 puntos. Bien. Esto es lo que corresponde a las preguntas de @López Dóriga y Joaquín López Dóriga digital en Facebook. Traemos también lo que hicimos la vez pasada, una evaluación de los spots, que si quiere la podemos comentar muy rápidamente. ¿Cómo califican los spots? Medimos 3 spots nuevamente para cada uno de los 3 principales aspirantes. El mejor calificado fue la versión número 2. Ya creo que van en la 4, pero ya medimos la 2 de Estaríamos Mejor con Ya Sabes Quién, de Andrés Manuel López Obrador, que tuvo 7.3 de calificación, e incluso tuvo 9.4 de calificación entre sus votantes. Entre sus seguidores lo calificaron muy bien. Seguido de él es Ricardo Anaya, el que nos defendió en Estados Unidos y en Canadá. Sí, que yo he preguntado, insisto con mi pregunta que nadie me ha contestado. Yo creo que espero que la próxima vez que venga me lo diga. ¿De qué nos defendió Ricardo Anaya en Canadá? ¿De qué problema? Pues yo no me enteré. El de Estados Unidos lo entiendo, ¿sí? Sí, pero el en Canadá... Pero bueno, ¿de qué nos defendió? Él dice que nos defendió y... Claro, como lo dice en francés, pues nadie entiende, ¿no? Pues sí, quién sabe qué defendió. Está calificado por 7 de calificación y 9.5 entre sus votantes, y el que menos gustó es ¿Sabes quién es? Pepe Meade, con 6.4 entre la población internauta y 9.3 entre priistas. El spot que más gustó, cuando le pregunto de estos 3 que ya le presenté y vio, ¿cuál le gustó más? 42% le gustó más el de Ya Sabes Quién, 37 el de Ricardo Anaya, el que nos defiende, y 21% el de José Antonio Meade. Además, porque está de moda, evaluamos el famoso spot de Movimiento Ciudadano. Sin compararlo con ellos, lo único que hicimos es ¿le gustó o no le gustó? Y ¿qué le gustó? Esto es lo que encontramos. El spot del niño que canta de Movimiento Ciudadano alcanzó una calificación de 7.8 entre los ciudadanos. Recordemos que el mejor calificado de Andrés Manuel era 7.3, este se va a 7.8. Y entre los independientes, no lo medí por sus simpatizantes, lo medí entre los independientes, alcanza una calificación de 8.6. Gustó el spot. Vamos bien hasta ahí. 6 de cada 10 opinó que está muy bien hecho, que le gustó y que lo volvería a ver. Pero... aquí vienen los peros. 25% nada más le creyó, y solo 1 de cada 10 cree que dio alguna propuesta o le sirve para emitir su voto.
Eso es muy interesante. O sea, les gustó, pero de ahí a que ya nada más por eso vaya a decidir mi voto, eso es otra cosa. Es lo que pasa con algunos spots que son tan buenos, y dicen, mira qué buen anuncio, porque ya la mayoría de los spots son como de marca, ¿no? Así es. Sí, de que digan, dicen, mira qué buen spot, pero comprarías ese coche, no. No, eso es otra cosa. No estoy diciendo qué buen spot, no qué buen producto anuncia ese spot, ¿no? Así es. Así es. Son de nicho, digo, ahora. De alguna manera. ¿Sí? Básicamente esto es lo que traemos un poco para presentar el día de hoy. La siguiente semana vamos a traer algunas otras cosas también que pueden llamar la atención o pueden ser interesantes. Oye, pues es interesantísimo y te lo aprecio mucho. Muchas gracias a Carlos Pena Charolet, director general de Research, y vamos a empezar a publicar. ¿Qué tuitearon los presidentes? Ok, también podemos comentar esto. Sí. ¿Qué tuitearon los presidentes? A ver, sí. Los presidentes en esta ocasión, los presidenciales en esta ocasión, esta semana, a ver, en el caso de Ricardo Anaya me voy a ir por orden de partidos. Ricardo Anaya se enfocó más en Cambiemos la Historia, tuiteó mucho sobre Cambiemos la Historia, habló mucho sobre México, sobre entusiasmo y sobre esperanza, y habló del frente. Sí. José Antonio Meade se enfocó mucho en sus twitters a mencionar a México, a dar las gracias, a hablar de la educación, a hablar de la corrupción y sobre todo de un nuevo programa que trae que se llama Puntos de Encuentro. Lo está empezando a mencionar. Andrés Manuel López Obrador, por segunda ocasión, ya lo habíamos visto una vez, dispersa mucho sus mensajes, no tuitea tanto, dispersa mucho sus mensajes y le dedicó bastante tiempo o bastante palabras al tema de Venezuela, de las famosas barras de Venezuela. Habló de que se van a acabar los privilegios, de que va a haber austeridad, le dedicó tiempo al tema Veracruz, a sus situaciones personales en Veracruz. Margarita Zavala habló mucho de México, habló algo interesante de los premios Golden Globe. Sí. Habló de los premios y habló de Andrés Manuel López Obrador, donde lo invitó a que votara por ella. Jaime Rodríguez el Bronco nuevamente habló del Bronco. Hombre, mi favorito. habló del Bronco, habló de la raza, invitó a la raza a votar, mencionó las ciudades donde ha estado haciendo su recolección de firmas. Y un poco la promoción de que firmaran, de que la raza se juntara para firmar por él. Y en el caso aquí agregamos a un posible candidato más independiente que va bien. Yo creo que va a llegar, Yo también creo lo mismo. Ya lleva 6 estados, va a un muy buen ritmo y parece que va a llegar, sí le va a dar tiempo. Armando Ríos Peter habló mucho, enfocó mucho sus twitters a que él sí es independiente y a la recolección de firmas. Básicamente en ese escenario es lo que podemos comentar. ¿Te has fijado que, no sé qué opines a esto, de esto que veo que están muy preocupados, entre comillas, tanto Andrés Manuel López Obrador como Ricardo Anaya, diciendo, como se dijo con Colosio en el 94, ¿sí? Manuel Camacho, que no levanta y que por eso lo van a cambiar? Pues qué bueno, yo diría, si yo fuera un candidato y otro candidato que va contra mí no levanta, pues yo me quedaría calladito. Qué bueno que no levante, pido que me lo cambien por uno mejor. ¿Para qué me lo van a cambiar por otro que sí levante? Sí, estoy de acuerdo. Pero esta es una... Esa es la famosa campaña que ha estado esta semana, ¿no? Sí, porque es la misma de 94, la de Manuel Camacho, operada por Marcelo Ebrard contra Colosio. Sí, la campaña del cambio de candidato. Sí, el candidato sustituto, que llevó a Carlos Salinas a decir aquello de que no se hagan bolas, es Colosio. Cuando hoy ni siquiera inician las campañas formalmente. Así es, pero pues me parece una preocupación sospechosa, ¿no? Vamos a esperar, algo saben, o algo esperan, vamos a esperar. No, yo te puedo, hasta la información que yo tengo, José Antonio Meade va a ser candidato hasta el final del PRI, ¿sí? Pero lo que no me acabo de entender, entender sí, pero de comprender no, es que quienes dicen que van arriba y que van a ganar, o sea, Anaya y López Obrador, estén preocupados porque José Antonio Meade dicen que no levanta y el propio Andrés Manuel ha dicho que mejor hay que poner a otro. Interesante ver. O sea, es interesante la declaración. Eso va contra cualquier lógica, ¿no? Total. Pero es campaña. ¿O alguna preocupación tiene? Bueno, también, o alguna preocupación. Algo tiene. Saben, eso es a lo que me refiero. Sí, claro, de que quizás no es cierto eso de que no esté levantando. Porque si vemos los sondeos, en todo apunta hacia una final López Obrador José Antonio Meade. En los que se han presentado por lo menos al arranque de este año, así apareció uno en el Sol de México.
Nacional de México, y en estas que están mucho más controladas, que dices tú, de Facebook. En la red, así es. Esto desde diciembre viene así. Muy bien. Pues gracias, querido Carlos. Muchísimas gracias a usted, Joaquín. Un saludo. Carlos Pena Charolet, director general de T-Research.